Colombia, 1953. Un país sumido en el caos. La violencia ha desangrado sus campos y ciudades. Las calles están llenas de miedo, las familias divididas. Pero hay alguien que promete paz, un militar con una mirada severa y un discurso de hierro. Su nombre, Gustavo Rojas Pinilla. Lo que empezó como una esperanza, terminó siendo una pesadilla. Esta es la historia de una dictadura que controló con puño de hierro. Censuró la prensa y dejó cicatrices que aún se sienten. El 13 de junio de 1953, en medio de una crisis política y una guerra entre liberales y conservadores, el general Gustavo Rojas Pinilla toma el poder. Lo llaman un golpe de opinión. No hay disparos, no hay sangre, solo el deseo de cambio. Promete orden, paz y progreso. La gente lo aclama, pero en las sombras algo más se está tejiendo. La luna de miel no duró mucho. La prensa, que al principio apoyó su gobierno, comenzó a notar las grietas. Rojas Pinilla no aceptaba críticas. Ordenó el cierre de El Tiempo y El Espectador. La oposición fue silenciada, y quienes hablaron demasiado desaparecieron. La juventud también se levantó contra el régimen. Pero el 8 y 9 de junio de 1954, las balas fueron la respuesta. Estudiantes protestaban pacíficamente. El ejército abrió fuego. El pueblo empezaba a ver la verdadera cara de la dictadura. El poder embriaga. Rojas Pinilla comenzó a concentrar riquezas y su familia no quedó fuera. Su hija María Eugenia fue clave en la construcción de su imagen, pero escándalos de corrupción empezaron a emerger. La presión creció. Los partidos políticos, enemigos históricos, se unieron en su contra. Liberales y conservadores, juntos, firmaron el Pacto de Benidorm para sacarlo del poder. El 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla cae. Los militares que lo sostuvieron, lo abandonaron. Su tiempo había terminado. Pero su sombra nunca desapareció. En 1970, volvió a la política. Dicen que le robaron las elecciones. Y su derrota dio origen al M-19, uno de los grupos guerrilleros más importantes de la historia de Colombia. Hoy, su figura sigue dividiendo opiniones. Para algunos, fue el arquitecto de la modernización del país. Para otros, el hombre que secuestró la democracia. Lo cierto es que su legado sigue vivo, para bien o para mal. Antes del golpe de Estado de 1953, Colombia estaba sumida en una de sus etapas más violentas, la violencia. Este conflicto, iniciado en los años 40, era una guerra no oficial entre liberales y conservadores. Bandas armadas recorrían el país, ejecutando masacres, torturas y desplazamientos. El gobierno conservador utilizaba a la Policía Nacional como un instrumento de represión, mientras que los liberales organizaban guerrillas en el campo. Los líderes políticos liberales, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, tuvieron que exiliarse o fueron perseguidos. Las ciudades estaban en crisis por la llegada de miles de campesinos desplazados. En medio de este caos, Laureano Gómez, presidente conservador y admirador del franquismo, gobernaba con mano dura y buscaba cambiar la Constitución para concentrar más poder en el Ejecutivo. INBSP. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla derrocó al gobierno de Laureano Gómez con el apoyo del ejército y sin resistencia civil. Lo hizo bajo la promesa de pacificar el país y terminar con la violencia. Al principio, su gobierno tuvo medidas populares, como la amnistía para los guerrilleros liberales y la modernización de la infraestructura. Sin embargo, poco a poco su mandato se convirtió en un régimen autoritario. Uno de sus mayores errores fue el cierre de periódicos como El Tiempo y El Espectador lo que desató una ola de represión contra la prensa y la oposición política.
También ordenó el exilio de importantes figuras políticas y utilizó la censura como arma de control.